Buenas tardes, equipo de salud familiar IPS. Mi nombre es María Esperanza Royet, médica laboral, asesora de AXA Colpatria, invitada por ustedes desde el área de salud y seguridad en el trabajo para llevarle un mensaje de un tema que tiene una gran importancia en nuestros tiempos, como lo es el tema, todo lo asociado al COVID-19. El día de hoy hablaremos del protocolo general de bioseguridad frente al COVID-19 y la disposición de residuos. Es un tema del día a día que muy probablemente ustedes desde la parte asistencial, como enfermeros, como jefes, como auxiliares en todo este tema de salud, se ven enfrentados en el día a día. Y muy probablemente tengan muchos conceptos y muchos conocimientos. Sin embargo, desde el área de preventiva es muy importante reforzar, a pesar de que los conceptos estén allí, el reforzamiento de los conceptos nos permite que los pensamientos en cuanto a prevención estén muy presentes y haya menos riesgo de olvidarlos. Entonces, iniciamos con este tema tan importante y hacemos una pequeña introducción recordando que desde la fecha del 2019, el 31 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud nos notifica del primer caso en la ciudad de Wuhan, China, el primer caso infectado por el SARS-2 COVID-19 y declara posteriormente la pandemia el 11 de marzo de 2020. Nos dijeron en su momento, y sigue siendo pues vigente, el mecanismo y la forma como se transmite el virus, que es a través de gotículas de saliva o secreciones nasales que se generan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Fue declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud esencialmente por la velocidad en que se propagaba el virus en su momento. Esto instó a los estados, la Organización Mundial los instó a todos los estados del mundo a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los mismos, así como la divulgación de unas medidas preventivas en aras de la mitigación del contagio. Y en este es el punto donde estamos hoy pues ubicados en la forma como podemos prevenir la propagación del virus en aras de la mitigación del contagio. Vamos entonces ya una vez contextualizados de una manera genérica de recordar cómo se dieron las cosas, cómo llegó el COVID-19 y una idea genérica, vamos a centrarnos en el protocolo general de bioseguridad frente al COVID-19 vigente en nuestro país. Los protocolos de bioseguridad se han convertido en parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como una medida de intervención para el riesgo biológico. Durante la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud ha expedido un gran número de protocolos. Muchos de ellos ya son protocolos derogados, es decir, que ya no están vigentes. Pero en la normatividad vigente todavía hay varias resoluciones que establecen obligaciones de bioseguridad en sus anexos técnicos, es decir, la resolución está derogada, pero hay unos anexos que siguen vigentes. Y por eso actualmente el Ministerio de Salud y la Protección Social, a través de la resolución número 777 del 2 de junio del 2021, es decir, en junio de este año, definió criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y adoptó un protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas, es decir, en aras ya de aperturar después de más o menos 16 meses de inactividad económica y toda la situación social que hemos vivido. El Estado dice, vamos a sacar un protocolo a través de la resolución 777 para que empecemos de manera segura a incrementar o a iniciar un proceso de reincorporación a la economía, a las actividades sociales.
Esta resolución aplica a todos los habitantes del territorio nacional, independientes de la actividad económica, a todos los sectores económicos y sociales del país, a las entidades públicas y privadas nacionales, así como todos los territorios que integran el Estado colombiano. Es decir, que es de una cobertura global, general, para todos los departamentos de Colombia, para todos los sectores económicos y para todas las entidades públicas y privadas. Entonces, esta resolución, la número 777, es la vigente, es el mecanismo o es la norma por la cual nos debemos regir y de la cual por eso vamos a hablar para que la tengamos presente y sepamos que todo lo que se hace en temas de protocolos de bioseguridad y manejo de residuos está sustentado bajo la norma que es la resolución número 777 del 2 de junio del 2021. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? El objetivo es orientar las medidas generales de autocuidado y de bioseguridad en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 para incorporarnos en el desarrollo de todas las actividades de los diferentes sectores económicos, sociales y con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus, es decir, lo que habíamos conversado anteriormente. El propósito de esta resolución es poder iniciar en el territorio colombiano se geste una reincorporación a todas las actividades económicas, sociales y de una manera segura, minimizando el riesgo de la transmisión del virus. El comportamiento de la pandemia en el país ha sido históricamente asincrónica, es decir, no ha tenido un comportamiento lineal, no ha tenido un comportamiento homogéneo en sus territorios. Es así como pudimos observar que los primeros brotes que se dieron fueron acá en nuestra costa Caribe. Posteriormente llegó al interior del país y finalmente a la región del eje cafetero. Se ha observado también a partir de todas las estadísticas y de los análisis de todo el comportamiento viral en el país que las zonas urbanas han sido más afectadas, es decir, las ciudades han sido más afectadas que la zona rural. En las grandes ciudades los picos se han dado con mucha más severidad que en las regiones, en la ruralidad del país. En consecuencia, con el fin de reactivar las actividades de todos los sectores donde se desarrolla la vida cotidiana de la población colombiana, se hace necesario establecer unas normas de autocuidado y de actualización de estos protocolos de bioseguridad que deben ser implementados y adoptados por todas las personas, de todas las actividades económicas, nuevamente les reitero, de todas las actividades económicas, sociales, culturales y todos los sectores de la administración, a fin de propiciar el retorno gradual y progresivo a todas las actividades. Vamos entonces ya a detallar de qué se trata esta resolución y cuál es el enfoque que le da con el propósito de hacer la activación a todas las instancias, tanto económicas, culturales, sociales, cómo va a ser ese retorno y cuál es el protocolo y en qué se basa. Estas medidas generales, como su nombre bien lo indica, son generales, incluye a toda la población independiente del sector donde se desarrollen. Las medidas que han demostrado una mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes. Estas medidas fueron las que demostraron un mayor resultado durante toda la pandemia y por eso la resolución trata de reunirlas y de determinar que estas son las mejores, las más efectivas. También se excluyeron unas y se dejaron las que tuvieron mayor impacto en la minimización del comportamiento del virus. Estas medidas son 8 en total y son medidas de autocuidado, el cuidado de la salud mental, el lavado e higiene de manos, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, la ventilación adecuada,
la limpieza y desinfección y el manejo de residuos. Vamos entonces a hacer una breve anotación de cada una de estas medidas para que sepamos y recordemos. Muy probablemente ya lo sabemos, pero lo vamos a recordar. En cuanto a las medidas del autocuidado, el autocuidado se define a partir de la Organización Mundial de la Salud. Ella dice que es todo lo que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud y prevenir y manejar la enfermedad. Esa es la definición que da la Organización Mundial de la Salud en el año 98. En el contexto de la Ley Estatutaria de Salud, el primer deber de la persona con el servicio de salud es propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad. Es importante entonces tener presente que debemos extremar las medidas del cuidado en caso de que alguno de los miembros de nuestra familia presente alguna comorbilidad asociada o un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. A esas personas, si es nuestro caso, debemos tomar mayor cuidado por estas personas con estas características. Si usted también identifica situaciones de riesgo para la transmisión del virus o aglomeraciones, también debe extremar las medidas de bioseguridad y evitar el contacto con las demás personas. Estos son dos ejemplos de cómo podemos nosotros hacer el autocuidado, cómo podemos llevar a la práctica el autocuidado, identificar situaciones de riesgos, identificar las personas que tienen una mayor probabilidad de agravarse con la contaminación del virus. De esto se trata el autocuidado, de ser muy críticos y muy analíticos frente a las situaciones que pueden generar riesgo. El segundo punto importante para los protocolos de bioseguridad es el cuidado de la salud mental. Antes de salir, o sea, antes de nosotros llevar una vida o de tomar una decisión de salir, debemos atender las emociones y pensamientos que nos generan la idea de salir. Es decir, debemos ser muy conscientes de nuestros actos. Debemos planificar las actividades que se realizarán fuera de casa y la forma en que nos vamos a movilizar, así como las medidas de protección que vamos a emplear. Con este concepto, ¿cuál es la invitación? La invitación es a ser mucho más reflexivos frente a las cosas que vamos a hacer, cosas que son autómatas, que a veces uno, cuando había una cotidianidad antes de la pandemia, para nosotros era muy fácil de pronto tomar una decisión: voy a salir, voy a ir a un carro, voy a interactuar en un sitio público, y no pasaba nada. Ahorita nos tenemos que detener y evaluar mucho más, con más precisión y con más detenimiento, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué voy a salir y por qué motivo, cómo lo voy a hacer, el cuándo lo voy a hacer, porque de eso va a depender muchísimo que tenga una exposición o no al virus. También es importante que en el espacio público debemos procurar mantener una actitud positiva, concentrándonos en realizar actividades planeadas, prestando atención constante a los posibles riesgos y el uso adecuado de los elementos de protección personal. Es decir, debemos ser mucho más cuidadosos en cómo lo hacemos, cómo actuamos, y de esa manera podemos preservar nuestra salud mental. El tercer punto es el lavado e higiene de manos. Frente a esto, desde el enfoque, nosotros desde el área de la salud tenemos pues ya mucho conocimiento desde nuestra academia de cómo debe ser el lavado e higiene de manos. Adicionalmente, desde el enfoque de los protocolos de bioseguridad, a partir de la resolución 1155, donde nos dicen todos los protocolos de bioseguridad que rigen a la parte de salud en el territorio colombiano. Allí está claramente definido cuál es el mecanismo y cuál es el protocolo para el lavado de manos. Sin embargo, esta resolución lo resume de una manera muy genérica
y que, pues bueno, nosotros desde el contexto como seres humanos sociales y también como desde el enfoque laboral, vamos a hacerlo, vamos a hablarles de una manera muy sencilla sobre el lavado e higiene de manos. Debe hacerse con agua y jabón, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas, como son las manijas, los pasamanos, cerraduras en el transporte. Cuando veamos que las manos estén visiblemente sucias, también es un criterio para lavarlas. Antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar un tapabocas, antes de tocarse la cara, de tocar o acariciar los animales de compañía, antes de recoger las excretas o realizar el manejo de alimentos. Este lavado de manos es mínimo de 20 a 30 segundos. Sin embargo, nosotros desde el enfoque médico sabemos que tenemos desde la Organización Mundial de la Salud 5 momentos en los cuales debemos lavar nuestras manos, que son antes de tocar el paciente, antes de realizar una limpieza séptica, después de tener el riesgo de exponernos a líquidos o fluidos al haber tocado al paciente, después de haberlo tocado también debemos lavarnos las manos y después también de entrar en contacto en un contorno o un entorno donde esté el paciente. Esos son los 5 momentos en que el personal de la salud debe lavarse sus manos. Como les decía, la higiene en el personal de la salud y en el talento humano relacionado con salud, debemos tener en cuenta esos 5 momentos que define la Organización Mundial de la Salud. Debemos también indirectamente cuando se toque de manera, o sea, de alguna manera al paciente debe mantenerse la higiene de manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado, entendiendo que la vía de transmisión del coronavirus es por vía nasal o por vía bucal y partiendo de la premisa de que todo paciente es potencialmente infeccioso, es fundamental que se garantice la higiene de las manos en los lugares de trabajo de la siguiente manera. Se debe disponer de zonas de higiene de manos con los insumos necesarios, con los dosificadores de alcohol glicerinado mínimo al 60% en lugares visibles en el lugar de trabajo, desde la recepción hasta las puertas de entrada. No se debe realizar el reenvase de estos insumos para la higiene de las manos, tales como el alcohol glicerinado o el jabón antiséptico. No se debe reenvasar. Se debe disponer de una información visual en la que se promueva el lavado de manos frecuentes, así como la forma correcta de realizarla. Es decir, debe haber una forma visual donde se les recuerden los 5 momentos en que deben lavarse las manos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ya la OMS habla de 40 a 60 segundos, el protocolo, la resolución habla de entre 20 y 40 segundos, es decir, de manera eh, que podamos, lo importante es que utilicemos un tiempo para hacerlo de la manera correcta. Acá la Organización Mundial de la Salud pues nos da unos criterios, unos parámetros para lavar las manos, como es mojarse las manos con agua, depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos, frotarse la palma de las manos entre sí, luego frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, frotarse la palma de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrando los dedos, frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa, frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa, enjuagarse las manos con agua, secarse las manos con una toalla desechable, servir la toalla para cerrar el grifo, o sea, sírvase de la toalla para cerrar el grifo y ya sus manos quedan completamente seguras. Esto nos los da estos parámetros y estos pasos
que son dados por la Organización Mundial de la Salud, y en la medida que lo podamos hacer, podemos garantizar tener unas manos limpias. Otro de los criterios importantes a tener en cuenta en los protocolos de bioseguridad para COVID-19 es el distanciamiento físico. Para todas las actividades de los diferentes sectores, el distanciamiento físico será mínimo de 1 metro entre la persona que se encuentra en el lugar o el entorno. Se reitera la importancia en esta resolución de mantener el distanciamiento físico en todos los lugares en donde se pueda tener o encontrar con otras personas, pues esto constituye una de las mejores medidas para evitar la propagación. Debemos evitar las aglomeraciones en las diferentes áreas donde se desarrollan las actividades, definiendo estrategias que garanticen el distanciamiento físico y minimicen la acumulación de personas en un mismo lugar, tales como horarios de atención, turnos de operación y sistemas de reserva. Es muy importante establecer mecanismos para evitar las aglomeraciones. El uso del tapabocas. El uso del tapaboca es obligatorio en todos los lugares y ambientes. El uso correcto del tapabocas se da cubriendo la nariz y la boca. Es fundamental para evitar el contagio, e igualmente es muy importante retirarse el tapabocas evitando el contacto con zonas contaminadas o la dispersión del agente infeccioso. Los elementos de protección personal básicos que deberá utilizar el talento humano en salud, así como los estudiantes o docentes en prácticas formativas en el contexto de la atención de pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19, son los siguientes. Aquí tenemos los equipos de protección personal, tanto para el personal de salud que está con exposición en la parte hospitalaria, con la generación de aerosoles, que no es el caso de salud familiar IPS, y los elementos de protección personal para actividades bajo una probabilidad de producción de aerosoles, pero en menor proporción, es decir, el personal de salud que puede ir, que hace atención domiciliaria, que no está en una primera línea, el personal que tiene algún tipo de contacto con pacientes que son potencialmente posibles portadores, pero no están confirmados como tal. Para este personal, que es el caso que nos ocupa, la cabeza pues es opcionalmente, puede utilizarse el gorro. En la cara, los elementos de protección pueden ser gafas, y la protección ocular. Para la nariz y la boca encontramos la mascarilla facial quirúrgica. Esto es para todos los profesionales o trabajadores de la salud, incluyendo el personal en contacto con pacientes COVID-19. La bata manga larga, antifluidos, ajustada por detrás. Las manos la protección es a través de la higiene de manos, que ya hablamos anteriormente, y con guantes de manejo en el evento que haya una manipulación directa. El uniforme debe ser el uniforme o traje de mayo, y los zapatos deben ser zapatos cerrados, y las polainas son opcionales. El personal administrativo que no maneja directamente pacientes puede utilizar la protección ocular con sus lentes y la máscara, la nariz y la boca con la máscara, que es quirúrgica, como les decía, es para todos los trabajadores de la salud. Las manos, con la higiene de manos, con los 5 momentos definidos por la Organización Mundial de la Salud, y los zapatos deben ser cerrados. Seguimos con el 6º punto, que tiene que ver con la ventilación. Siempre que sea posible debemos mantener las puertas y ventanas abiertas para lograr un intercambio de aire natural. Todos los ambientes deben tener un alto flujo de aire natural.
Deben realizarse las adaptaciones necesarias para garantizar una adecuada ventilación y evitar que haya grupos de personas en lugares de baja ventilación. Debemos mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar, favoreciendo el distanciamiento físico entre los trabajadores de distintas áreas. El sexto punto tiene que ver con la limpieza y la desinfección. Debemos desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, definiendo un procedimiento claro sobre la limpieza, sobre su frecuencia, los insumos que se van a utilizar y el personal responsable de la ejecución de la desinfección y la limpieza. Se debe realizar la limpieza y la desinfección de manera frecuente en pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, en fin, en todos los enseres, ascensores y todos aquellos elementos y espacios en los cuales las personas tienen contacto constante y directo. En el sector de la salud se deben preparar los equipos, elementos, el instrumental, los insumos para cada atención previamente, previo a la atención de salud, es decir, debemos tener todo muy organizado antes de proceder con la atención en salud. Debemos realizar procesos de limpieza, desinfección y esterilización según los protocolos adoptados por la institución acorde con el proceso de habilitación y los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social. Es decir, que cada entidad acorde a sus lineamientos y a su habilitación que van de la mano con lo que emana el Ministerio de Salud y Protección Social, deben cumplir con todos los procesos de limpieza, desinfección y esterilización. Los elementos de trabajo que se utilizan deben ser de uso individual para evitar el uso compartido de estos. En cuanto al manejo de los residuos, que es un punto muy importante dentro de la prevención de la contaminación por COVID-19, debemos identificar los residuos generados en el área de trabajo. Debemos informar a los trabajadores las medidas para la correcta separación de los residuos productos de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Se deben ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje del oficio. Además, deben estar separados de los residuos aprovechables tales como el papel, el cartón, el vidrio, el plástico y metal que van en una bolsa blanca. Es decir, que no se pueden mezclar los residuos y deben ser deben tener una disposición muy clara en aras de evitar la contaminación. Se debe recolectar permanentemente estos residuos y se debe garantizar un almacenamiento seguro. Se debe realizar una limpieza y desinfección de los contenedores de manera frecuente. Se deben garantizar los elementos de protección personal al personal que realiza esta actividad. Es muy importante que se proteja al personal que manipula estos residuos y siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza, desinfección, terminen sus labores, deben incluir las manos en el procedimiento de higiene de manos. Es decir, que debe haber un protocolo para el manejo y la limpieza de las manos de este personal que maneja estos residuos. Para el caso de los residuos generados a nivel hospitalario, porque bueno, la norma, la resolución nos habla de una disposición genérica para todas las actividades económicas, pero para el caso que nos ocupa, que es para el caso del área de la salud, los residuos generados a nivel hospitalario o a nivel de establecimientos prestadores de salud también aplican las obligaciones de la separación de la fuente, es decir, eso que hablamos en la resolución es aplicable acá y debemos separar
la fuente en aprovechables, no aprovechables y peligrosos. Para el caso de los residuos peligrosos y en especial para aquellos que tienen riesgo biológico o infeccioso, estos deben ser gestionados como lo establece el decreto 780 del 2016 y del Manual para la Gestión de Residuos Hospitalarios, reglamentado por la Resolución 1164 de 2002. Se debe tener en cuenta además el siguiente procedimiento: orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud, elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, equipo de Salud Familiar IPS, muchísimas gracias por este espacio. Espero que estos mensajes, este recorderis sea de mucho provecho para ustedes en el ejercicio diario, en el manejo de todos los pacientes que a bien viene su atención. Muchísimas gracias.